Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de Afluentes, que es un espacio creado desde el pregrado de Literatura de la Universidad de AFIT. Yo soy Jorge Uribe, profesor de la Escuela de Artes y Humanidades de la universidad, y este espacio está cumpliendo 4 años, más o menos exactos, y es un espacio que fue concebido como una oportunidad de reflexionar sobre oficios y diferentes maneras de trabajar con la literatura, el trabajo por detrás del hecho literario. Entonces hemos tenido traductores, promotores de lectura, autores y otros invitados que hacen de la literatura su cotidianidad, su trabajo, su vida. Estamos muy contentos de estar aquí. El proyecto más reciente de Afluentes ha sido llevar el espacio que normalmente tenía lugar en la universidad a otras locaciones de la ciudad. Estuvimos hace un año en la librería Antimateria y hoy estamos en la librería Grámata, lugares importantes para la cultura de la ciudad. Muchísimas gracias a Wilson que nos recibe en este espacio. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada de hoy, que está en una labor doble. Lina Parra en este momento está como escritora, editora y también como profesora del pregrado de literatura. Lina es egresada del programa de Filosofía y Letras de la UPB, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Leiden y tenemos también a Luisa Montoya, que es una estudiante nuestra del 7º semestre, y vamos a tener esta conversación acerca de la obra de Lina, los libros que ha publicado y también acerca de nociones de investigación, creación y bueno, asuntos que nos interesan mucho en el pregrado. Muchísimas gracias por estar aquí y yo me retiro rápidamente. Gracias, Jorge. ¿Se escucha bien? Vale, bueno, podemos entonces empezar. Gracias a todas por estar acá. Bueno, como decía Jorge, estás aquí representando 3 oficios al mismo tiempo y mis preguntas, las que voy a hacer a lo largo de esta conversación, están pensadas pues como para que sean respondidas como desde esas 3 miradas que te permiten el ser escritora, editora y profesora. Tu escritura es podríamos decir, bueno, que se pregunta como por el terror, por la superstición, que se ubica en el espacio rural pero también en el de la ciudad, específicamente en Medellín, una Medellín que ha habitado tu familia, que habitas tú también, que son 2 diferentes ciudades, y bueno, vamos a orientar como, pues quisiera que orientáramos la conversación como por ahí. Entonces, bueno, quisiera empezar preguntando específicamente sobre el oficio de edición y cómo se nutre la escritura con ese conocimiento. Quiero saber, pues, más como por curiosidad, cuáles son para ti las diferencias más destacables entre editarse a uno mismo, como inmediatamente después de la escritura, del momento de escritura, y editar a otro. Y si crees que ambos son necesarios, es como necesario darle lugar a ambos, pues espacio a cada uno, es necesario darle un espacio a cada uno, tanto como editora como escritora. Bueno, primero gracias a todas por estar aquí, a Afluentes, a Jorge, a Grámata por este espacio. Es muy raro hablar con un micrófono que no proyecta ningún sonido. Y me disculpo de antemano porque tengo una tos hace muchas semanas y no se me quita, pero juro que no estoy contagiándolos de nada, se los juro. Bueno, pues para empezar a responder esa pregunta que ya se me olvidó tan larga, mentiras, no. El asunto de la edición y de la escritura, creo que yo trato de separarlos, pero es porque me parece que así es mucho más coherente para mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo toda la vida he querido escribir. No sé si ser escritora, yo decía chiquita que quería ser escritora, pero yo no sabía que era eso. Pero he querido escribir y eso es lo que a mí me importa, lo que me duele, o sea, lo último a lo que renunciaría. Editar fue más bien como algo que fue sucediendo, porque me encontré con Santiago, que era compañero mío de la UPB,
y nos pusimos a hablar y como no sé, todos desparchados dijimos, hagamos una editorial sin saber nada, de absolutamente nada, y entonces nos pusimos a hacer una editorial. Entonces ahí aparece esa pregunta por, bueno, entonces uno como es editor. Entonces ahí empecé a entender que yo ya había hecho ese trabajo de otra manera, y es que yo llevo muchos años dando talleres de escritura. Y antes, cuando era peladita, recibí mucho tiempo un taller de escritura creativa con una muy buena maestra, Claudia Ivonne Giraldo, que de hecho es en este momento la editora del fondo editorial de AFIT. Y ella me enseñó mucho, creo que más allá de si escribir así o así, me enseñó cómo uno puede enseñar y editar sin tocar como la fibra íntima del texto del otro, ¿cierto? Sin meterse en el texto del otro y decir, no, usted tiene que hablar así, tiene que escribir así, sino yo pues como de tanto corregirme y de recibir todos esos textos vueltos nada, entendí como por dónde era la cosa, pero también ha sido un proceso de aprendizaje el asunto de editar. Entonces en Atarraya, que es la editorial que tenemos Santiago Rodas y yo, también he hecho esa labor y ha sido muy interesante, porque claro, como yo sé qué es estar en el otro lado, pues qué es escribir, entonces no llego como con un saber total, es que así tiene que ser, porque es que es más bien como un juego y un aprendizaje con el otro, pero los mantengo completamente separados. Cuando yo escribo y luego esa reescritura, digamos, o esa edición del texto, porque uno escribe en caliente o como ustedes quieran, yo escribo, me siento a escribir y vomito, y saco, y luego dejo. Y luego me arrimo a eso ya como con un poco más de tranquilidad y empiezo esa labor que diríamos de edición, o que yo me imagino que es como llegar con un machete y empezar a volar de todo. Y creo que es distinto porque ahí sigo estando yo en ese espacio de intimidad. No tengo que convencer al otro de que yo tengo razón, es una cosa como más visceral. O sea, de una yo sé, uy, ¿yo por qué escribí eso tan horrible? Pin, ¿cierto? Como que empiezo a... Entonces no lo pienso como edición de mí misma, sino que es parte de ese proceso de escritura. Y lo otro sí es un juego con el lenguaje, con lo que el texto está pidiendo, aunque el autor no sabía que el texto lo estaba pidiendo, pero es como, mira, es obvio. Y también ese juego con hasta dónde puedo entrar yo a convencerte de que esto sería lo mejor para tu texto, y hasta dónde también vos vas a defender tu posición, y nos encontramos. De acuerdo. Entonces, me imagino, bueno, mi siguiente pregunta era en relación con este momento de elegir cómo estructurar un libro de cuentos, y me imagino que también haces eso desde el ser escritora, no tanto como editora, pero entonces quisiera saber en ese proceso cuáles son los criterios más importantes para agrupar cuentos en un libro. Si crees que de pronto hay como un criterio indispensable independientemente del tipo de escritura, y cuáles son los tuyos propios. Pues en el caso mío, los 2 libros de cuentos los he escrito de un tirón. Pues no han sido cuentos que han existido en diferentes momentos y que luego yo dije, bueno, voy a coger este y los junté. No, hay libros así, ¿cierto? Hay muchos libros de cuentos que son una antología casi que del escritor de años o de diferentes momentos, y dice, bueno, voy a juntar esto, pin. Y hay libros de cuentos que surgen casi que como una voluntad absoluta de narración, o sea, como que tienen una coherencia porque están juntos, porque se escribieron en un mismo momento. Eso es lo que me ha pasado a mí hasta ahora, ¿cierto? Como en los 2 momentos he ido escribiendo y agarro todos esos cuentos. Pero claramente hay un criterio que creo que incluso aplica para los 2 casos, y es, yo creo que más allá del tema o de los personajes, es un asunto como de tono. Hay ciertos cuentos que uno dice, eso es muy distinto, o sea, como que no conversa en cuanto al tono, el registro, como que es otra cosa. De hecho, cuando escribí Malas Posturas, tenía otro cuento y lo sacamos, porque mi primer lector fue Santiago, y él me dijo, no, ese cuento no. Y yo como que, bueno, tenés razón. Entonces no, lo saqué porque precisamente era otro tono, era otro registro completamente distinto, otro uso del lenguaje, entonces ese cuento salió. Y creo que el libro quedó mucho mejor así. Creo que es por ahí.
por el asunto del tono. Aún así, los libros de cuentos a veces surgen como un encargo, como, hey, ¿qué tenés? Junta todo, lo que tengas y me lo mandás, que fue, por ejemplo, el caso del libro de relatos de Ignacio Piedrahita que sacamos en Atarraya Editores, que se lo recomiendo mucho. Está muy bueno el libro. Pero o sea, le dijimos a Ignacio, vos tenés muchos textos de hace muchos años que escribís en Medellín, publicás en Universo Centro, en la Universidad de Antioquia, o escribís y no publicás, junta eso y veamos qué sale. Y también hubo textos de ahí que dijimos, este no, pero la lógica, por ejemplo, del velo que cubre la piedra, que es el libro de Ignacio que hicimos, a pesar de que fue un encargo, digamos, de escarbe su archivo y vea a ver qué tiene, la lógica es un asunto del viaje. O sea, todos los cuentos tienen que ver como con un tono de ese narrador que observa, que camina a un lugar, que se pregunta por las geografías de ese lugar, ya sea la ciudad que conoce de toda la vida o ya sea Nueva York, pero hay un asunto ahí como de tono y de observación que se mantiene. Entonces tiene sentido como libro, a pesar de que no haya surgido con esa voluntad de ser un libro, ¿cierto? Entonces creo que es como un poquito de todo dependiendo de qué necesita el libro. Vale, yo sí noté de hecho que hay en ambos libros como una lógica muy específica que es como en respuesta a, o corresponde a unas preguntas que yo siento que son tal vez muy tuyas, pero pues eso quisiera confirmarlo y de ahí sale pues entonces la pregunta. Y bueno, veo como en ese orden, en el que la forma en la que están dispuestos los libros, un punto de encuentro de todos los cuentos. Yo muy arbitrariamente me atrevo a decir que es por un interés personal, un interés por la oscuridad que hay sobre todo lo que es no humano, lo que no se puede explicar racional o lógicamente. Con no humano me refiero, podemos hablar desde animales hasta cuerpos muertos, pero también de lo fantasmal y lo brujeril, si se quiere. Entonces, si en efecto crees que esa relación, ese punto de encuentro, esa conexión entre los cuentos existe, de dónde proviene, y si es una conexión que aflora desde el miedo o desde la familiaridad con todo eso. Pues yo creo que eso que decís de lo no humano, pues que lo pones así, o lo oscuro, o no sé, está. Creo que también tiene que ver con lo humano. Hay una oscuridad en lo humano que a mí me interesa mucho y creo que le diste un poquito a las dos razones. Un poco al miedo y un poco a la familiaridad y a la curiosidad, ¿cierto? No sé, pues yo como una persona radicalmente miedosa me siento muy atraída por las cosas que me dan miedo. Pues no les huyo, sino que... Pero también tengo como un deseo muy morboso por cosas no humanas y terribles, y a mí me gusta ver cadáveres y sangre y cosas pues que a la mayoría de la gente no le gustan. A mí me saliva la boca de la emoción. Entonces creo que es una cosa que siempre estuvo ahí, pues que es como parte de lo que yo soy, como cada persona tiene sus asuntos, pero que yo lo que hago es que lo digiero en la literatura, ¿cierto? A mí me parece un poco como extraño separar esos gustos aparentemente triviales o infantiles o no sé, del oficio literario, como si el oficio literario fuera una cosa súper importante y magnánima, y no, o sea, si a mí me gustan los cadáveres y los fantasmas, aparecen cadáveres y fantasmas en lo que escribo, pues. Entonces eso podría como hermanar un poco ambos libros, sí, como el asunto de una pregunta constante por esos lugares que uno sabe que igual son lugares a los que uno no puede penetrar del todo. O sea, uno no puede penetrar del todo en la oscuridad, uno no puede responder del todo las preguntas de lo inexplicable, pero precisamente yo creo que ahí está mi interés por la brujería, por lo sobrenatural, por lo macabro, ¿cierto? Como cosas que a mucha gente le generan pues como repulsa. A mí me gusta como ir e insistir en eso. Pues tú dices que lo haces desde como esas dos emociones, no sé, el miedo pero la familiaridad también, y
pero no sé si de pronto haya una de las dos que le facilite más la escritura, si es necesario, o cuáles efectos hay cuando uno tiende a irse más para un lado que para el otro. Me refiero aquí pues a eso de la familiaridad y el miedo, porque hay he visto, pues, si uno se va como a escritores como de terror, a escritoras de terror, uno puede escuchar que hablan mucho como de, bueno, es que a mí me sirve sentir miedo de lo que estoy, cuando estoy escribiendo y de lo que estoy escribiendo, y me aterrorizo incluso de lo que yo, de esta ficción que estoy creando. Entonces, no sé para ti cuál cosa sea más recomendable o qué efectos te gusten más cuando uno tiende a una cosa o a la otra. Es que yo no creo que sean contrarias la familiaridad y el miedo. O sea, yo, por ejemplo, desde muy chiquita crecí con historias de fantasmas y de ánimas. Entonces, es algo que me es familiar. Y a la vez me da mucho miedo. Yo sé que los fantasmas no existen, pero a mí me da miedo, me da miedo. Ayer se apagó la luz del comedor y a mí me dio miedo. Después tuve que pensar, no, pues el foco de mi casa se quemó hace 15 días, seguramente es que el plafón está malo y entonces, o sea, como que me tocó hacer todo el trabajo. Entonces, con eso de la familiaridad del miedo, están las dos cosas ahí. A mí me pasa es que es como las dos, o sea, a mí me gusta escribir de estos temas que sí, no sé, como que me interesan, que me llaman. A veces, no mucho, me ha dado miedo, porque es que igual cuando yo he escrito hasta ahora, mi interés no es dar miedo. Me han dicho que a la gente le ha dado miedo ciertos cuentos y eso me parece genial. Pues no, creo que es difícil, pero si te dio miedo, lo mejor. Pero no era mi intención como sentarme y decir, bueno, yo voy a hacer que la gente se muera del miedo. No, pero para imaginarme ciertos momentos sí sentí, o sea, sí estaba recurriendo más bien a imágenes que a mí me dan miedo, ¿cierto? Entonces, no sé, escribiendo Fantasmas, que es un cuento que está en malas posturas, pues imaginarme uno estar en el baño y ver que aparece como el vaho de una mano en el espejo, o sea, yo me moriría del miedo. Entonces, claro, me lo imagino y es como que, ¿yo por qué estoy escribiendo? Hágale. Y escriba. O imaginarme en Llorar sobre leche derramada, ese cuento final que se llama así, es como esta cosa que persigue a esas hermanas por la casa, como este bulto blanco, que es un poco un bulto blanco real, pues como algo que las está persiguiendo, y un poco como la culpa y el cierto, como la casa quejándose porque la van a abandonar. Y eché mano un poco del miedo que a mí me daba en la finca de mis papás cuando, no sé, estaba sola en la finca, o cuando estábamos poquitas personas y me tocaba bajar por agua por la noche a la cocina. O sea, como esos momentos yo echaba mano de esos, pero no como para que el otro sienta miedo, sino para yo poder sentir que lo que estoy escribiendo o sea, me es honesto, pero todo es un proceso, insisto, como visceral. O sea, yo te lo digo acá, pero yo en ese momento no estoy pensando, voy a echar mano de este recuerdo para que todo... No, simplemente eso viene y uno y empieza a escribir. Y una vez me pasó incluso que dije, no, tengo que parar porque tengo miedo. Y fui y prendí las luces y ya como, bueno, mañana escribo de día porque no voy a dormir, porque me hice dar miedo a mí misma imaginándome cosas horribles. Entonces creo que es como un poco como de las dos cosas, porque para mí el asunto como de la oscuridad, digámosle así, es muy familiar. Y también por lo que nombrabas ahorita de lo de Medellín y mi familia, pues las historias que a mí me tocaron de mi familia de un pueblo antioqueño son historias de brujas, de ánimas, de como de todo este lado, de huacas, de todo este lado inexplicable y oscuro que está ahí constantemente. Entonces, por eso te digo que lo que decís de familiar y miedo son las dos cosas, y creo que las dos cosas están unidas. Ok, vale. Me gusta mucho eso de echar mano, pero que no lo haces como maquinalmente, como en el proceso pensando, bueno, qué recuerdo, qué imagen de mi infancia, no sé. Pero sabemos que el insumo es como la vida familiar, la vida en estos dos espacios que se ven en tu escritura. Y eso, pues eso funciona perfecto en los cuentos. Todos son una constelación de la vida en familia, pues de la vida familiar, y pienso en ti siempre, pues ya como estudiante de Lina no puedo evitar hacer esas conexiones. Bueno, y me pregunto entonces, siendo ese el caso de ir recogiendo muy orgánicamente cosas de la propia vida, ¿qué cautelas te parecen necesarias cuando escribimos desde ahí? Sí. ¿Qué cautelas? Es que depende. O sea, por ejemplo, yo sí en un cuento
que le tiraba un poco duro a una persona de mi familia, o en 2 o en 3. En algunos cuentos he cambiado nombres, pero obviamente, pero no es, o sea, a ver, ¿qué pasa? Yo no estoy escribiendo lo que pasó en mi familia, pero sí tengo un interés como por refundar y recontar una historia como fragmentada y medio zombie de mi familia, o sea, de las historias con las que yo crecí, de estos personajes que me parecen tan extraños y tan brutales y tan narrables. Entonces, obviamente, he hecho mano de historias. Y si alguien que conoce la historia lee el cuento, va a identificar la historia de la que sale el cuento, ¿cierto? A pesar de que el cuento hace otra cosa. Entonces, a veces en momentos en donde yo digo, bueno, tal vez aquí no estoy siendo muy gentil, cambio un nombre como para no ganarme un problema, ¿cierto? En un momento, uno de los nombres lo cambié porque mi papá me lo pidió, ¿cierto? Como, hija, por favor, y yo, ay, bueno, cambié el nombre ahí. No vamos a poder. Entonces, por un lado eso, pero por el otro lado creo que me escudo en el hecho, pues, o más bien en la certeza de que yo estoy haciendo ficción. Yo no estoy revelando los trapitos sucios de mi familia, ni absolutamente nada de eso, ¿cierto? Me falta, perdón, me falta poner pues como que cualquier parecido con la realidad, así como para que no me demanden o yo no sé. Pero es un asunto como de, a ver, cómo uno coge todos esos insumos. Yo creo que el oficio literario es hacerlo constantemente hasta que suceda que coger esos insumos de la vida, de los recuerdos, de lo que uno ha leído, de las películas que se ha visto, de la gente que vive en la calle, todo eso, cogerlos a la hora de escribir y meterlos en lo que uno está escribiendo, se da sin pensarlo. Eso yo creo que es el ejercicio del oficio literario, pues del oficio de escribir, ¿cierto? Que uno no tenga que decir, ay, ¿qué voy a usar de inspiración el día de hoy? Pues no, horrible. Sino que eso es una cosa que pasa y ya luego uno analiza. Entonces, quería como hacer esa salvedad porque, pues por la pregunta me pareció importante, porque eso luego suena pues como si uno fuera un genio, pero no, simplemente que creo que ese es el oficio. Pero creo que la cautela un poco no me importa, pero es porque yo me estoy inventando otras cosas y estoy poniendo a hacer a la gente otras cosas. A veces me ha dado cosita, por ejemplo, en el cuento de fantasmas, puse al personaje de Rosalba, que estaba basado en mi tía Rosalba, a hacer unas cosas, unas cosillas. Como ella se masturba y bueno, y tiene sexo con el marido y bueno. Y yo, mi tía es tranquila, pero qué cara irá a hacer. Y yo, tía, no, mira, es que escribí ese cuento, léetelo. No él lo leyó. Y yo, bueno, suerte. Pues como que listo, ese era todo el permiso que necesitaba. Pero de resto ya como que incluso los tíos que no tienen cuentos son como, bueno, y entonces, ¿a qué horas pues nos va a escribir un cuento? Entonces, como que hasta ahora no me he metido en lodazales malucos, pues creo yo. Vale. Me alegra que no haya problemas. Bueno, y claro, entonces dices que no es nada así como sentarse a pensar en la inspiración y a que llegue, etcétera. Pienso que es porque pues lo que escribes viene de obsesiones, ya nos lo has dicho en clase incluso, de obsesiones muy, muy propias, muy de cosas de la infancia. Y quisiera saber qué obsesiones que no hayas incluido aún en tu literatura quisieras llegar a escribir en algún momento. Ok, pero antes de eso quería hablar como de ese asunto de que uno no llame la inspiración, odio esa palabra, pero que uno no la llame porque son obsesiones. Creo que igual la obsesión para mí, o como yo lo decidí, es escribir, más que cualquier otra cosa. O sea, yo no quiero escribir de cadáveres, pues no sé, o de brujas, no, yo quiero escribir. Y en ese sentido, que es de lo que les he hablado en clase también, creo que el oficio, o sea, o más bien cuando yo dije, yo voy a hacer esto en serio y no lo voy a hacer como un hobby que hago despuesito de hacer la tarea y de hacer la sopa, no sé, sino que voy a hacer esto en serio, empecé a pensar que tenía, o sea, empecé a pensar en escribir todo el tiempo, cosa que ya hacía, pero como que yo misma me detenía porque decía, no, tengo que hacer el trabajo de la maestría,
tengo que mercar, pues no sé. Y después fue como, no, suerte con todo, porque yo quiero es escribir, no me puedo quedar esperando. Y entonces, en ese sentido, como la obsesión es escribir, eres uno estar sentado en un bus y que una señora diga una frase que dice cualquier persona y uno ve y pin, la copia. Por eso les dije que tuvieran una libreta, porque si uno tiene una libreta, escribe maricadas en la libreta. Perdón, escribe cosas en la libreta. Entonces, creo que esa es la obsesión principal, estar pensando todo el tiempo en eso y no solamente, porque creo que a veces las películas, a pesar de que son súper cinematográficas y brutales, dañan un poco esa idea de la escritura, entonces le muestran a uno el escritor por allá como arrobado de inspiración, escribiendo en un ático y arranca la hoja porque no le gustó y la tira. Y eso no, o sea, claramente a veces pasa que a uno se le ocurre una idea y es como, listo, me senté, pero también la escritura se da uno pensando en cosas, escuchando gente, leyendo. A mí me pasa que encuentro libros que estoy leyendo y no me dejan leer porque cada frase se me ocurre algo. Aunque sea una frase tan sencilla como se comió el pan, pues cualquier pendejada. Pero en ese contexto, en ese momento, esa frase me resuena porque estoy atrás pensando en algo que estoy escribiendo, que quiero escribir y digo, ay, esto me combina con... Y entonces cierro el libro y me siento a escribir en la libreta la idea que se me haya ocurrido. Entonces creo que esa es la principal obsesión. Ya de ahí aparecen obsesiones a las que vuelvo y no sé hasta cuándo me vaya a dar la pita. El asunto como de lo sobrenatural, la pregunta por la familia, por el cuerpo, ¿cierto? Hay varias. Hay otras que no han aparecido todavía o no tan específicamente, pero no es una cosa como que yo voy maquinando. En ese momento estoy pensando en algo que se vislumbra en malas posturas, porque ahí hay un cuento sobre el colegio. Y yo estudié en un colegio de monjas, femenino y privado. Entonces esos colegios, pues todos los colegios son su propio universo, pero yo me empecé a obsesionar con mi colegio después de odiarlo, y todavía lo odio, pero de odiarlo y de rechazarlo y decir yo no voy a volver a entrar allá y esas monjas que se mueran y ya, no me importa. Y luego empecé a pensar que yo había pasado 14 años de mi vida metida ahí con las mismas niñas casi o sea, que conocía personas desde que tenían 4 o 5 años hasta que tenían 18, y eso me parecía increíble. O sea, yo pasé técnicamente en esa época de mi vida más tiempo con ellas que con mis papás, pues, y más intimidad y más, y esos momentos en los que uno está viendo a ver uno qué es y cómo hace, y metía en un colegio de monjas que te hablan de la sexualidad de una manera nula, y bueno, y como con un montón de condiciones sociales particulares. Además, un colegio femenino en Medellín en los 90, en los 2000, entonces todo lo que estaba pasando en la ciudad, cómo se ve reflejado en el colegio. Y esa, por ejemplo, es una obsesión que ahora estoy explorando, estoy entrevistando peladas de mi colegio, con las que nunca hablé, como, ay, esa es la creída, no le voy a hablar. Y ya es como, parce, vení, hablemos, contame vos cómo viviste el colegio, quiero ver estas otras cosas. Y las monjas me parecen una cosa terrible, pero súper como interesante, pues como que porque además en mi colegio vivían las monjas en el colegio en una casa, entonces era además una casa gigante, pues como una mini mansión súper brutal, pero divina. Esa casa era así, de pisos de madera oscuros, escaleras de madera que crujían, todos los muebles de madera oscura, todo era como antiguo y súper elegante, y yo entré como 2 veces nomás. Pero ese lugar como anacrónico y todas esas viejas allá encerradas, porque las monjas casi no salían, pues no era como que el colegio estuviera lleno de monjas, ellas salían un montón, pero las que trabajaban en el colegio, pero las otras yo no sé qué estaban haciendo allá adentro, pues. Entonces como ese misterio de lo católico, que también he rechazado tanto, aparecen mis obsesiones junto con otra que yo hablo mucho de esta, pero que tal vez en los cuentos no es tanto, que es el gore. A mí me encantan los cadáveres, las heridas, o sea, ver todo eso. No la gente sufriendo. O sea, no me gusta ver que maten gente, quiero hacer esa salvedad. Pero me gusta ver el cadáver. No sé por qué. Y me pregunto también por el gore en la Iglesia Católica. O sea, perdón, la adoración a las reliquias, a los huesos, ¿cierto? Como
incluso estos cadáveres de santos que están como momificados o como preservados por el milagro de Dios, no sé. Hay una cosa como con el cuerpo y el tabú del cuerpo que es, entonces creo que todo eso está ahí flotando en algún lugar de mis libretas. Y los aliens. Suena muy raro, pero no sé, no sé cómo hacerlo, pero los aliens. Vale. Me gustaría leer sobre, porque ya haces muy bien eso de, pues como la simbiosis de lo sobrenatural, pero también lo supercorporal, que me parece genial. Bueno, alguna vez dijiste en algún lado que escribir es jugar a ser otros. Y quisiera saber qué otros que no hayas sido aún te gustaría hacer en algún momento a través de tu escritura. Pues uno dice muchas cosas, yo no me acuerdo cuánto es, pero seguramente pues lo dije. Pero pues creo que ser otros, pero no otros específicos, ¿cierto? No es como, ay, quiero ser un señor de 40 años, no. Simplemente es como poder, cuando uno está escribiendo, poner a esos, digamos, porque yo a veces pienso los personajes como si fueran marionetas, sobre todo cuando estoy pensando en que se mueven, ¿cierto? Como si mi personaje se toma un vaso de agua, ¿qué hace después con el vaso? Como cuando estoy escribiendo de esa manera, como de moviendo gente, claramente como que juego un poco a que estoy ahí, yo qué haría, y entonces me pongo, digamos, dentro de esos cuerpos, pero no son elecciones que haga previamente, o sea, cuando aparece la idea del cuento y de repente aparece un personaje, ya me voy, ¿cierto? Y un poco desdoblo lo que yo soy en esos diferentes personajes y los pongo a hacer cosas que yo quisiera hacer, pero tal vez no hago, pues como que es más así, pero no hay como personajes específicos que yo quisiera hacer. No. Bueno, y sí pensaba en las veces en las que uno sí lo piensa previa a la escritura, como, porque claro, ese jugar a ser otros es preguntarse yo, pues, ¿cómo sería, qué pasaría si yo hiciera esto? Sí, hacerse esas preguntas y cuando uno lo piensa antes de escribir, tal vez es necesario entrarse como en un proceso de investigación, que también hemos usado mucho esa palabra en el curso, como previo a todo lo de la escritura, para que sea, para que tenga un orden, darle más fácil el sentido. Y me preguntaba también ¿cuál crees tú que es la forma de investigación más adecuada para lograr una escritura verosímil e íntima cuando intentamos ser otros? Sí, pues en ese caso de uno elegir un personaje que tiene unas características específicas y tratar como de ponerle voz, ya debe haber una investigación de alguna manera. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las monjas, yo pues no me puedo sentar a escribir de monjas o yo pienso que no me quiero sentar a escribir de monjas sin mínimamente haber hablado con 3 o 4 monjas. Pues mínimo, para preguntarles cosas, para saber tecnicismos de la vida de las monjas, ¿cierto? Cómo se llaman los objetos, las oraciones, las horas en las que rezan, pues como, no sé, cómo se llaman los trapos que se ponen, ¿cierto? Porque uno dice manto, pero eso seguro tiene un nombre, pues. Sí, los hábitos, pues, sino que mi vocabulario y yo. Pero sí, pues como que en ese sentido tendría que haber una investigación que parte ya como de una idea ordenada. Es como, bueno, voy a escribir sobre monjas, entonces ¿qué hago? Entrevisto monjas, leo sobre monjas, por ejemplo, si voy a escribir, yo no quiero escribir sobre mi colegio, pero sí me quiero chismosear la historia de mi colegio, porque el colegio donde yo estudié tiene una historia geográfica particular, porque pues era una finca, como una hacienda muy grande en Envigado, y la casa súper elegante da testimonio de ese pasado pues como del colegio. Entonces, como investigar de esa manera sí me parece que es responsable. No sé, si uno además va a escribir sobre cosas que uno no conoce. A mí me gusta y me obsesiona mucho la medicina, también pues por lo del lado del gore. Entonces, por ejemplo, tengo un cuento sobre una necropsia que hace una médica que está en el rural. Pues me senté con una amiga que es médica, que de hecho fue de donde surgió la historia, pues como la idea, y le empecé a preguntar esto cómo se llama, esto cómo se hace, porque yo no me quiero inventar nada, ¿cierto? Pues yo quiero que un médico se lea mi texto y diga, sí, ¿cierto? Incluso en Malas Posturas es básicamente mi historia clínica,
pero faltan cosas, pero ahí está mi historia clínica. Incluso ahí yo fui a investigar todas las cosas, porque yo no puedo asumir que yo sé, porque de pronto yo me acuerdo mal, de pronto no se llama así, o de pronto yo no entendí cuando tenía 12 años tal cosa. Entonces vi cómo se hacía la cirugía en YouTube, ahí esas cirugías, vi cómo se llamaban las cosas, y entonces como que en ese sentido creo que la investigación sí es importante y la piden ciertas cosas, pero eso no quiere decir que todo requiera una investigación. Es dependiendo de qué estás hablando y de cuánta información específica o cierto vas a poner, o dependiendo de qué tipo de personaje estás creando, porque entonces también ahí aparece esa gran discusión de hablar de otros, ¿cierto? Y de qué otros estás hablando, y entonces hasta dónde podés decir o hasta dónde vas a decir con responsabilidad. Ahí sí creo que debe haber una investigación. Perfecto. Bueno, y ya por último, para darle paso después a las preguntas del público, ¿nos puedes mostrar esta selección que hiciste a modo de recomendación sobre libros que de alguna forma se conectan con los intereses que despliegas en tu escritura? Bueno, yo busqué libros aquí en Grámata, también pues para hacerle un guiño a la librería, de textos o escritores que he leído y que digamos que me han alimentado lo que hago, ¿cierto? No todo lo que uno lee y siente como alimento es un alimento directo, ¿cierto? No es como que, claro, está aquí y acá se nota la influencia. Hay cosas que uno digiere y uno sabe que eso está ahí en lo que uno escribió, pero nadie más nunca se va a dar cuenta. Entonces esto es como una mezcla de ambos. Pues primero, en La diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla, creo que todos deberíamos leer más a Tomás Carrasquilla, siempre. Tomás Carrasquilla es lo mejor. En Antioquia, en Colombia, en el mundo, es lo mejor. Creo que es un escritor que además, pues a ustedes que estudian literatura, deberían leerlo ya como sin el prejuicio, que yo no sé por qué, si es en los colegios o qué pasó, que le metieron a uno que Tomás Carrasquilla era costumbrista. Eran cuadros de costumbre, es costumbrista. Es como, hay una cosa mucho más poderosa y más, que va más allá del asunto de retratar una costumbre. Y hay un juego con el lenguaje, hay una crítica, hay un humor, hay un filo como maldadoso en Tomás Carrasquilla, que creo que es muy importante leerlo, y ya leerlo como sin la prevención escolar, porque a veces en los colegios, a veces pues yo creo que ya no tanto, pero a veces lo ponían a leer y entonces a todo el mundo le daba pereza. Además, en La diestra de Dios Padre es un cuento absolutamente genial, que uno puede incluso hacer pues como lecturas comparadas con los cuentos folclóricos europeos, que tiene una malicia muy interesante, que además subvierte también el rol de lo católico. Y entonces está Peralta ahí hablando con San Pedro, y San Pedro diciéndole, pero Peralta, pedí el cielo, y Peralta como espérese, don Pedro, pues cierto, como una cosa muy antioqueña, pero también como muy maliciosa de cualquier lado, ¿cierto? Y Tomás Carrasquilla lo hace reír a uno, y es muy difícil hacer reír leyendo, es muy difícil. Pues entonces creo que hay que quitarle un poco ese prejuicio de señor empolvado, porque uno lo ve en la fotico ahí, todo de corbatica y con el bocito, y uno, no, qué pereza, señor. Es muy interesante, es charro, creo que es importante. Este libro, Inclúyanme afuera, de María Sonia Christoph, es una escritora argentina. Me gustó mucho leerlo porque es un libro muy silencioso. No sé cómo explicar, pero además pues de la protagonista se va como a un pueblo y ella decide no hablar, y nada más habla como lo necesario, como sí, no, arroz, pues cualquier cosa. Pero además en el tono de la escritura hay como una mesura y un silencio, sin ser un libro parco o sin ser un libro pues como de pocas palabras. Y me parece interesante como la atmósfera del silencio que ella logra construir en este libro. Este libro de Eduardo Jalfón no lo he leído, pero es el único que encontré de Eduardo Jalfón. Igual les recomiendo leerlo. Yo a Eduardo Jalfón lo conocí hace muchos años con el libro de cuentos El boxeador polaco, y fue leyéndolo a él que como que se me prendió el bombillo de que yo también podía ser personaje de mis propias
de mi escritura, ¿cierto? Él no se inventó eso, pero fue la primera persona, pues el primer escritor que yo leí y dije, ve, esto era lo que yo necesitaba, porque a mí siempre me estaban rondando las historias de mi familia, las historias de la infancia de mi mamá, pues porque mi infancia fue súper aburrida, pero la de mi mamá fue así como pues de matar ratas con palos y cosas súper increíbles y aventuras, y yo quería narrar pues como un montón de cosas que tenía dándome vueltas en la cabeza, pero como son cosas que están, algunas de ellas ubicadas en el campo en Antioquia, no quería sonar costumbrista. Entonces no sabía qué hacer, pero yo no sabía que no sabía, simplemente yo existía. Y me encontré con este man y dije, ve, así tal vez, y empecé como por ese lado a buscar, y ahí fue que, pues como que siento que es un parteaguas después de haberlo leído. Y después, de hecho, lo conocí y conversé con él y me recomendó muchas cosas y fue muy querido, entonces le recomiendo leer a Eduardo Jarfón. Mariana Enríquez, que pues ahora está súper famosa y creo que es de las mejores escritoras que hay en Latinoamérica en este momento. Aquí hay 2 libros, Los peligros de fumar en la cama, que es un libro de cuentos, es el que les recomiendo. Es una tesa porque además logró algo que es muy difícil lograr en el mundo un poco snob o serio de la literatura, y es escribir género y ser leída por, entre comillas, la crítica seria, ¿cierto? Porque literatura de género me refiero pues como a horror, terror, sobrenatural, hay un montón y hay un mundo entero, pero es como que en Latinoamérica sucedió una rajadura radical y entonces hay gente que lee realismo y hay gente que lee género y no se juntan, y los críticos no se juntan y los escritores casi nunca se juntan y las editoriales no se juntan. Entonces, y además, y es una cosa que también surge de la academia, hay como un desdén que yo creo que está cambiando, pero hay como un desdén por el género, por la literatura menor, ¿cierto? La literatura de folletín. Y ella, yo creo que lo logró juntar esas dos cosas y decir, no, yo voy a escribir de lo que a mí me gusta y cuando me sienten en la feria del libro más tesa del mundo, yo voy a decir, sí, leo Stephen King, ¿y qué? ¿Cierto? Y eso es teso porque o sea, Stephen King es un escritorazo que además vende como pan caliente, pero precisamente por vender como pan caliente y por tener tanta obra tan disímil y tan fantástica y de terror, pues es considerado un escritor de género, no un escritor. Y entonces creo que leerla a ella, que además sus cuentos son muy buenos, es también romper un poco como ese prejuicio que a veces surge como desde una posición como de esta es la literatura de verdad y la seria. Perdón. Y ya finalmente esta señora la conocí hace poquito, Valeria Correa Fitz. Son unos cuentos, La condición animal, me gustaron mucho. Estaba un poco cansada de cierto tono en lo que estaba leyendo ahora, de escritura latinoamericana, y creo que ella tiene un disfrute poético en lo que escribe muy bello, que hace rato no leía. Pues no es una prosa como de máquina, como voy a decir acciones que hacen estos personajes y por qué las hacen, sino que ella se tira unas frases muy bellas, o sea, hay como una reflexión muy bacana. Y son unos cuentos también muy interesantes. Creo que es argentina también. Entonces son como diferentes recomendaciones ahí que encontré en bombas en la sección de literatura latinoamericana. Y nada, es eso. Listo, perfecto. Ahora sí, quienes tengan preguntas, adelante, les pasamos el micrófono. Bueno, no puedo evitar notar, pues, desde el principio de la conversación, que veo que tu escritura lidia mucho con cosas muy personales, muy íntimas, que esa fue la palabra que dijeron al principio, muy subjetivas. Y yo me pregunto si tienes como un esfuerzo consciente de hacer esas, anécdotas, elementos, características, algo que las personas no vean como que están espiando en la vida de otra persona, sino que también los puede interpelar a ellos, pues como algo que sea más universal. Es que yo no creo que sean opuestos. O
O sea, creo que lo más universal es espiar en la vida de otra persona, ¿cierto? Es meterse a ver, a chismosear por la ventana que dejaron abierta de una casa, ¿cierto? No hay una cosa universal, porque lo universal en ese sentido estaría desposeído de textura, estaría desposeído de tonalidad, de localidad, y no sería nada, sería lo que yo les digo en clase, una traducción de Palmera Records, que no es de ningún lado, ¿cierto? Como un español que no existe en ningún lado y que aún así es muy mexicano, pues, pero bueno. Pero entonces en ese sentido creo que yo sí tengo una voluntad hasta ahora por echar mano de manera muy evidente de las anécdotas de mi vida y de la vida de mi familia y de mis conocidos. Los escritores, pues digamos que yo no sé qué hacen los escritores, no he hablado con ninguno que yo sepa, pero es decir, yo no puedo hablar por nadie más, pero evidentemente cuando uno escribe uno utiliza el insumo propio, ya sea que uno lo disfrace de otra cosa, que uno lo cubra, que uno lo ponga en otros contextos súper alejados. Entonces yo termine escribiendo una historia, no sé, de un man que es astronauta, pero está pensando lo que yo pensé ayer, ¿cierto? Y el lector no tiene por qué saberlo, pero lo que el man está pensando le resuena, ¿cierto? Entonces digamos que no es tanto que lo íntimo o lo que yo revele de mi intimidad, entre comillas, sea opuesto a que resuene en el otro. De hecho, he sentido que precisamente ahí, en ese como empelotarme delante de los demás, incluso surge una curiosidad de los demás por saber si eso sí pasó, si no pasó, si tu mamá sí se murió, y yo, parce, no se murió. Pues como que esa curiosidad del lector está, pero no se opone a lo universal, ¿cierto? Lo universal es una cosa muy extraña, pero realmente yo siento que, o sea, primero no hay una cosa absolutamente universal, porque lo universal también depende de los discursos, digamos, imperantes que te dicen qué es lo universal, ¿cierto? O desde los que se escribe, entre comillas, la literatura universal. E incluso aquí pues uno ve en las categorías de las librerías literatura universal y luego literatura africana. Y es como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cierto? O el canon. ¿Qué es el canon? ¿Quién dijo que era el canon? Entonces, el asunto de lo universal a mí me tiene un poco sin cuidado, porque pues yo tampoco pretendo que me lea a todo el mundo ni que yo le guste a todo el mundo, pero me parece que realmente cuando uno... hay cosas, digamos, que trascienden, escritores y obras que, entre comillas, trascienden su localidad y su momento y siguen reverberando, digamos, en el tiempo, y son súper locales y son súper específicas y son súper íntimas. O sea, no hay una lejanía de la intimidad para buscar la universalidad, sino que antes es como, venga, míreme por dentro, y al mirarme por dentro tal vez usted encuentre un poquito de lo que usted estaba buscando. Listo, ya. Nos fuimos para la casa. Yo tenía otra pregunta. Ya, amo preguntar. Yo me preguntaba, veo que recomiendas muchos cuentos y obviamente escribes cuentos, pero no hay otro género de los canónicos, pues por así decirlo, que pues recurras como, ay, me cansé de, no sé, de la prosa, entonces me voy a la poesía. Yo soy poco lectora de poesía, la verdad. Y me gusta la poesía que es muy narrativa. Entonces ahí me condeno, porque la verdad no puedo hablar de poesía, no es un lugar que yo sienta que me compete, más allá de lo que he leído pues como en mi intimidad, pero es algo en lo que no me meto para nada. Más allá pues de la edición de Atarraya, que sí editamos poesía, pero también es un trabajo conjunto con Santiago, que es poeta, y obviamente yo tengo también unas preferencias dentro de la poesía, pero en realidad yo me muevo es en la prosa. O sea, a mí lo que me gusta es que me cuenten cosas y que me sienten y que yo abra un libro y me quiera quedar ahí, no quiera hacer nada más. Y obviamente eso también pasa con la poesía, pero a mí me pasa con la prosa. Entonces es eso, me gusta la novela, el cuento, el ensayo, no sé, lo que sea que me cuenten algo, la crónica. En este momento tengo como un interés muy grande por leer crónicas de historia de Colombia. Entonces es como la prosa en sus diferentes dobleces. Lina, ¿en qué se parece su anticlericalismo con el de Tomás Carrasquilla y qué va de esos 100 años de anticlericalismo antioqueño? ¿O en qué se diferencia? Pero Tomás Carrasquilla sí creía en Dios.
Pero era anticlerical. Sí, sí, pero sí creía Yo en Dios. no dije ateísmo, sino Sí, anticlericalismo. sí, pero esa es la gran diferencia, que él sí creía en Dios y yo no creo en nada. En Tomás Carrasquilla. Pero creo que es una posición interesante, porque hace poquito, de hecho, estaba leyendo un libro sobre Tomás Carrasquilla, y es como este asunto de que Antioquia es una región radicalmente católica, aunque yo no sé qué tanto de cierto hay en eso con respecto a otras regiones del país que son radicalmente católicos. O sea, como que no sé quién midió que Antioquia era más católico que, no sé. Pero evidentemente es muy importante, hay un montón de iglesias, hay un montón de tradición, estudiamos en colegios católicos todavía muchos. Entonces creo que hay como una repulsa hacia esa institución y hacia esa necesidad pues como de obedecer. Y en Tomás Carrasquilla, por ejemplo, está mucho la burla hacia la hipocresía de la institución, ¿cierto? Y de cómo pues como se dice acá, puro buche y pluma, ¿cierto? Para afuera son una cosa, pero cuando uno se pone a revisar, ¿cierto?, qué hacen y cuáles son las vidas de los curas y cómo se mueve y se manejan, por ejemplo, los dineros de la institución, es como, pues no están replicando nada de lo que están diciendo. Entonces yo siento pues que por lo menos para mí es un asunto primero como de repulsión y desobediencia, y ya desde el lugar del descreimiento y desde incluso como el cinismo, acercarse a la institución católica ya como un monstruo. O sea, eso es un monstruo milenario, y como monstruo es radicalmente interesante. Entonces creo que por ahí puedo conversar con Tomás, pero él sí creía en Dios, don Tomás, hombre. De pronto no hubiera creído si hubiera nacido en esta época, don Tomás. Listo. No, muchas gracias. Sí, terminemos aquí. Muchas gracias por venir a todas. Gracias por la invitación y por la conversación, por tus preguntas. Nada, buenas noches.